La historia de las tarjetas madres comienza en 1947, cuando William Shockley, Walter Brettain y George Bardeen, científicos de los laboratorios Bell, muestran su invento, el transistor amplificador de punto contacto, iniciando el desarrollo de la miniaturización de circuitos electrónicos. Dummer, un británico que en 1952 presentó sobre la utilización de un bloque de material sólido que puede ser utilizado para conectar componentes electrónicos sin cables de conexión. En 1961, cuando Fairchild anuncia el primer circuito integrado, con estos inventos se comienza a trabajar en la computadora con una tarjeta. Aquí, una de las primeras tarjetas madres creadas. Como se puede observar, por la parte de arriba se ve como una tarjeta madre normal de hoy en día, pero cuando le damos vuelta, abajo se ven muchos cables que son pasados para conectar todos los componentes que en ella estaban. La tarjeta madre surge de una tecnología bastante reciente, que es lo de los circuitos impresos, una o varias capas de obleas de material aislante, Pertinax en el caso más común, cubierta del material conductor, que puede ser cobre o plata, sobre la que se dibujan las pistas y contactos de los componentes y conectores que irán soldados sobre ella. La tecnología de los circuitos impresos creció tan aceleradamente que hoy uno, como el de las placas madre, consta de varias capas sucesivas de plaquetas. Si analizamos la PC desde el punto de vista de su funcionamiento y aplicaciones, no quedarán dudas que el elemento central del equipo es el microprocesador. Pero si la mirada la ponemos en la computadora personal como concepto, entonces seguramente el componente a destacar es la tarjeta madre. La tarjeta madre es mucho más importante y trascendente de lo que parece, ya que gracias a ella podemos hablar de arquitectura modular y tecnología abierta. La explosión de las computadoras como elemento de uso cotidiano surgió con la aparición de las PC a principios de los 80. Esas primeras máquinas de IBM y Apple introdujeron en las computadoras el concepto de arquitectura abierta y modular que posibilita incorporar o intercambiar elementos de la PC posteriormente a su compra, mejorar sus características y dejar la puerta abierta para que terceros produzcan elementos que se puedan incorporar al equipo, como ser placas de sonido, video, modems, red y una larga lista de etcétera. De esta manera surgieron luego los denominados clones de PCs sin marca específica, cuyos componentes proceden de diferentes fabricantes, algunos de ellos especializados solo en algunos de esos componentes. Las primeras PCs venían con las memorias y microprocesadores soldados a la placa o en zócalos incómodos que hacían muy difícil su intercambio, pero luego las placas mejoraron estos zócalos de tal manera que se pudieron colocar en ellos memorias y microprocesadores compatibles. El usuario podía elegir el microprocesador que más le gustara o se adaptara a sus necesidades. Esto duró poco. Con el paso del tiempo, los fabricantes de microprocesadores cierran sus nuevas arquitecturas a otros fabricantes de módulos, y el camino en pos de una apertura y las posibilidades del equipo evolucionó. Se volvió entonces a los diseños propietarios, por lo que una placa solo sirve para determinada marca y modelo de procesador. Las PCs todavía conservan mucho de su modularidad, gracias a que el concepto de placa motherboard permanece inalterable. Esto permite personalizar la PC según el gusto o necesidad del usuario. Por ejemplo, podemos hacerla más apta para trabajar con video mejorando los elementos relacionados con la multimedia, o bien despojarla de todo eso si será usada simplemente para tareas de oficina. Como resumen, podríamos decir que la tarjeta madre es la parte principal de un computador, ya que nos sirve de alojamiento de los demás componentes, permitiendo que estos interactúen entre sí y puedan realizar procesos. Ahora veamos los factores de forma. El factor de forma indica cuáles son las dimensiones físicas y el tamaño de la placa, lo que determina qué tipo de gabinete se usará. El factor de forma también indica de qué manera se ordenan espacialmente los diversos componentes, ya sean slots, sockets del procesador, bancos de memoria, etcétera, en la superficie de la tarjeta madre. Los principales son AT y ATX, junto con sus variantes Baby AT, Micro ATX y Flex ATX. Muchas veces los fabricantes adoptan solo uno de estos criterios para el diseño de sus productos. Así la mayoría
de las tarjetas madres AT vendidos en los últimos tiempos tienen una organización de componentes propia de la norma ATX y solo conservan las dimensiones de una placa AT. Los formatos AT y Baby AT son compatibles entre sí. Esto significa que se pueden intercambiar en el mismo gabinete. Formato de placa AT es el empleado por el IBM AT, que significa Advanced Technology, y sus clones en formato sobremesa completo y torre completo. Su tamaño es de 12 pulgadas de ancho por 11 a 13 pulgadas de profundo. Su gran tamaño dificultaba la introducción de nuevas unidades de disco. Además, su conector con la fuente alimentación inducía fácilmente al error, siendo numerosos los casos de gente que freía la placa al conectar indebidamente los dos juegos de cables. El conector de teclado es el DIN5 del IBM PC. Ahora el formato de placa ATX. El formato ATX, Advanced Technology Extended, es presentado por Intel en 1995, con un tamaño de 12 pulgadas de ancho por 9.6 pulgadas de profundo. Este formato disuelve todos los inconvenientes que perjudicaron a la Baby AT. Los puertos más habituales: impresora Centronics RS232 en formato DB9, la toma de joystick MIDI y de tarjeta de sonido, los puertos USB y RJ45, y en algunos casos incluso la salida del monitor VGA se agrupan en el lado opuesto a los slots de ampliación. El puerto DIN5 de teclado es sustituido por las tomas PS2 de teclado y ratón, llamadas así por introducirlas IBM en su gama de ordenadores PS2, y rápidamente adoptada por todos los grandes fabricantes y situados en el mismo bloque. Todo esto conlleva el que muchas tarjetas necesarias se integren en la placa madre, bajando los costos y ventilación. Inmediatamente detrás se sitúa el zócalo o slot del procesador y las fijaciones del ventilador, al lado de la nueva conexión de fuente de alimentación, que elimina el quemado occidental de la placa. Cabe mencionar la versión reducida de este formato, las placas Mini ATX. Formato de placa micro ATX. Es un formato de tarjeta madre pequeño con un tamaño máximo de 9.6 por 9.6 pulgadas, empleada principalmente en cajas tipo cubo y SFF. Debido a sus dimensiones, solo tiene sitio para uno o dos slots PCI y AGP, por lo que suele incorporar puertos FireWire o USB 2 en abundancia que permiten conectar unidades externas de disco duro y regrabadoras de DVD. Partes de la tarjeta madre. Entre ellas están el BIOS, las ranuras PCI, la caché, el chipset, conectores USB, los zócalos, las ranuras DIMM, ranuras SIMM, conector EID, conector disquetera, ranuras AGP, ranuras ISA, el pila del sistema, conector disquetera y el conector electrónico, entre otros. El BIOS. El BIOS, Basic Input Output System, sistema básico de entrada-salida, programa incorporado en un chip de la placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. Ranuras PCI. Las ranuras PCI es el estándar actual. Pueden dar hasta 132 MB por segundo a 33 MHz, lo que es suficiente para casi todo, excepto quizá para algunas tarjetas de video 3D. Miden unos 8.5 centímetros y generalmente son blancas. La memoria caché es un tipo de memoria del ordenador, por tanto en ella se guardarán datos que el ordenador necesita para trabajar. Esta también tiene una segunda utilidad, que es la de memoria intermedia, que almacena los datos más usados para ahorrar mucho más tiempo de tránsito y acceso a la lenta memoria RAM. El chipset. El chipset es el componente de la placa madre que coordina el intercambio de toda la información que circula por los buses. Forma parte de la tarjeta madre desde sus inicios, aunque originalmente era una batería de alrededor de 100 chips, que hoy se reducen a un solo par. El chipset es el soporte vital del procesador en su tarea de intercambiar información entre los diferentes componentes del sistema.
reduce muchísimo su carga de trabajo. Si hacemos un detalle de alguna de sus funciones, podríamos puntualizar que media entre las diferentes características de las señales de los componentes del sistema, cada una de ellas en su tipo, forma y velocidad. Regula el intercambio de datos entre la memoria RAM y el resto de los componentes de la placa madre. Controla los pedidos de interrupción y los accesos directos a memoria. Y además asigna direcciones a los dispositivos. Controla el reloj. Controla el segundo nivel de la memoria caché, L2. En los denominados clones PC sin marca, el chipset es componente importante, pues hay que compatibilizar, además muchas marcas, procedencias diversas. Como regla, Intel y AMD solo fabrican chipsets compatibles con sus procesadores en el mercado actual. El zócalo SIP es el lugar donde se inserta el cerebro del ordenador. Durante más de 10 años ha consistido en un rectángulo o cuadrado donde el micro, una pastilla de plástico negro con patitas, se introducía con mayor o menor facilidad. Recientemente la aparición de los Pentium 2 ha cambiado un poco este panorama. Ranuras AGP, o más bien ranura, ya que se dedica exclusivamente a conectar tarjetas de video 3D, por lo que solo suele ser una. Además, su propia estructura impide que se utilice para todos los propósitos, por lo que se utiliza como una ayuda para el PCI. Según el modo del funcionamiento, puede ofrecer 264 MB por segundo o incluso 258 MB por segundo. Mide unos 8 centímetros y se encuentra bastante separada del borde de la placa. Ranuras ISA son las más antiguas, un legado de los primeros tiempos del PC. Funcionan a unos 8 MHz y ofrecen un máximo de 16 MB por segundo, suficiente para conectar un módem o una tarjeta de sonido, pero muy poco para una tarjeta de video. Miden unos 14 centímetros y su color suele ser negro. Existe una versión aún más antigua que mide solo 8.5 centímetros. La batería del sistema se encarga de conservar los parámetros de la BIOS cuando el ordenador está apagado. Sin ella, cada vez que encendiéramos, tendríamos que introducir las características del disco duro, el chipset y la fecha y la hora. Conectores internos. Bajo esta denominación englobamos a los conectores para dispositivos internos, como puede ser la disquetera, el disco duro, el CD-ROM o el altavoz interno, e incluso para los puertos serie, paralelo y de joystick. Tarjeta madre con dos procesadores. Este tipo de placa base puede acoger a varios procesadores, generalmente de 2, 4, 8 o más. Estas tarjetas multiprocesador tienen varios zócalos de microprocesador, lo que les permite conectar varios microprocesadores físicamente distintos, a diferencia de los procesadores de doble núcleo. Cuando hay dos procesadores en una placa base, hay dos formas de manejarlos. El modo asimétrico, donde a cada procesador se le asigna una tarea diferente. Este método no acelera el tratamiento, pero puede asignar una tarea a una unidad central de procesamiento, mientras que la otra lleva a cabo una tarea diferente. El modo simétrico, llamado multiprocesamiento simétrico, donde cada tarea se distribuye de forma simétrica entre los dos procesadores. Linux fue el primer sistema operativo en gestionar la arquitectura de doble procesador en x86. Sin embargo, la gestión de varios procesadores existía ya antes en otras plataformas y otros sistemas operativos. Linux 2.6 maneja multiprocesadores simétricos y las arquitecturas de memoria no uniformemente distribuida. Algunos fabricantes proveen placas base que puedan acoger hasta 8 procesadores, en el caso de Socket 939 para procesadores AMD Opteron y sobre Socket 604 para procesadores Intel Xeon. Y por último, una tarjeta madre con todas sus partes.